esta situación actual y qué acciones se adoptan de parte de las autoridades para proteger a la población. Lo hablamos en este espacio. César Navas, ministro coordinador de Seguridad. Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Señor ministro, muy buenos días. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar precisamente de cuál es la actividad en este momento en el volcán Cotopaxi. Se mantiene la alerta amarilla. Ministro, buenos días. Así es, Marcela, buenos días y buenos días a los televidentes. Como usted lo mencionaba en la introducción de este noticiero, se mantienen esas condiciones, es decir, tenemos una intensidad interna alta, superficial moderada. El volcán está en su proceso eruptivo. Yo creo que Mario va a profundizar un poco más en la parte técnica. Hemos tenido emisiones de gas y ceniza en este fin de semana. Hay columnas que han ido entre los 500 y 4.000 metros, normalmente con una orientación hacia el occidente. Y continuamos en alerta amarilla. Aquí lo importante es decir la sinergia que tenemos en el trabajo con el Instituto Geofísico, las autoridades de gobierno y las autoridades y también los entes técnicos que monitorean de forma permanente 24/7 el volcán Cotopaxi. Ingeniero, para darnos más detalles precisamente de cómo se maneja ya la actividad y el monitoreo de parte del Instituto Geofísico, la alerta amarilla, ha dicho el ministro y lo ha reiterado, se mantiene. Pero ¿podríamos hablar de un proceso eruptivo que va en aumento? Bueno, es un proceso eruptivo que tiene sus altas y bajas. No, los volcanes lamentablemente no se comportan de una manera, digamos, muy predictible, ¿no? Van cambiando, van mostrando nuevas señales, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, debemos ver el conjunto. En el conjunto lo que tenemos que decir es que el volcán permanece en una situación muy anómala, ¿no? En el mes de agosto registramos 2.100 sismos, sí, y hemos tenido tasas de emisiones que llegan hasta casi las 20.000 toneladas de dióxido de azufre por día. Entonces todo esto nos indica de que el volcán está dentro de un proceso eruptivo, ¿no? En los últimos días hemos notado un descenso en el volumen y en la altura de las emisiones de ceniza, ¿no? Pero sin embargo internamente, como decíamos nosotros, la actividad interna es todavía alta. Tenemos el día de ayer, por ejemplo, 80 episodios de tremor, ¿no? Cuando en épocas tranquilas no teníamos un episodio de tremor por meses. Ministro, pero esto no quiere decir entonces que no se puede asegurar al 100% de que el volcán va a erupcionar o no. Claro, bueno, eso es una de las primeras cosas que hemos conversado justo con Mario, con su equipo, los técnicos. Lo más seguro es que no sabemos qué va a pasar o cuándo sucedería. Entonces, ahí lo más importante para nosotros es estar preparados. Hemos visto desde que se emitió el estado de excepción, ha existido un trabajo muy importante en territorio, lo conversábamos previo a la entrevista con Mario y con usted, en el sentido de que hemos visto un crecimiento exponencial de la capacitación, la concienciación de las personas y también de la participación en todas las actividades que se han ejecutado, por ejemplo, no solo en la capacitación, también en los simulacros. Y con esto hemos ido corrigiendo falencias que las hemos tenido. Yo creo que estamos en buen camino, vamos a seguir fortaleciendo esas acciones en territorio. Hemos alcanzado una cifra ya de más de 225.000 personas capacitadas, 225.000 personas capacitadas. Y no solo de parte del Ejecutivo, sino un trabajo con mucha armonía con los gobiernos autónomos descentralizados, particularmente y principalmente con el municipio de Quito, el municipio de Rumiñahui, de Mejía, de La Tacunga. Entonces, con esos municipios hemos emprendido una campaña importante en territorio, con la participación de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Los impactos ya están, ¿no? Como le decía Mario, hemos tenido constante emisión de ceniza y de vapor, y principalmente la ceniza ya ha causado un impacto en ciertas poblaciones, por el Chasqui, Chaupi, en el cantón Mejía también. Entonces ya ha habido una participación del MAGAP, del Ministerio de Agricultura en territorio, clínicas móviles, veterinarias para poder apoyar. Hemos trasladado más de 320 toneladas de alimento para ganado, hemos traído
se ha traído de la costa rechazo de banano, ensilaje para poder apoyar a cada una de estas poblaciones. Ahora, ingeniero, importante destacar aquello que decía el señor ministro. ¿Cuáles son las poblaciones particularmente afectadas ya por la caída de ceniza y la emisión de gas? Se dice que son principalmente, bueno, Pichincha, Cotopaxi, Napo y Mejía. Sí, entonces tenemos las poblaciones del norte de la provincia de Cotopaxi y del sur de la provincia de Pichincha, las que están localizadas en la parte occidental, las que han sido afectadas por la ceniza. Pero debemos tomar en cuenta que el monitoreo de un volcán no solo comprende el ver lo que está pasando adentro y ver también los productos que se emiten, ¿no? Lo que está pasando adentro lo estamos estudiando con una red de sismógrafos. Tenemos 18 estaciones sísmicas desde el volcán que más monitoreado está de los volcanes en el país, y seguramente uno de los más monitoreados de América del Sur. Tenemos también una red de sensores de GPS que nos permiten ver cualquier hinchamiento en los flancos del volcán, y para ver lo que está saliendo, ¿no? La composición de lo que está saliendo, la cantidad de dióxido de azufre que sale, tenemos una red de sensores DOAS que se llaman sensores de absorción espectral, ¿no? Entonces, con esto nosotros tratamos de ver cuál es el estado del volcán. Pero aparte de eso, el Instituto Geofísico ha instalado una red de detectores de flujos de lahares, ¿no? Esto es con la idea de que si es que el volcán llega a fases más intensas de actividad como las que ocurrieron en los siglos anteriores, y se pudieran generar estos flujos de lahares, poderles detectar en la parte alta del volcán a fin de dar avisos tempranos, avisos oportunos a la población que está viviendo en por ejemplo, en las zonas que podrían ser afectadas. Esta manera de alerta y prevención, sí, eso es buenísimo, ¿no? Y en este momento estamos completando todo el sistema porque, como le decía Mario, ya el Instituto Geofísico tiene instalado los sensores, pero en este momento lo estamos integrando y lo estamos ya con los municipios trabajando, una red de sirenas o alarmas ya en territorio, es decir, que esa información automáticamente, dependiendo de los parámetros que se establezca con el Instituto Geofísico, nos activen automáticamente en territorio las alarmas. Ahora, en ese sentido, ya por ejemplo, el municipio de Quito, de Rumiñahui y de Mejía ya han iniciado sus procesos de adquisición, la Secretaría de Gestión de Riesgo también, y esperamos en máximo unas 6, 8 semanas ya tener este equipamiento acá. Y supongo yo que este tipo de alerta temprana también les ayudará a las autoridades y a la población a tomar medidas más rápido en caso de una erupción, por ejemplo, en una evacuación también más rápida de la población. Y justo es para eso, ¿no? En este momento, como no tenemos esos sistemas, hemos venido trabajando con sirenas en territorio, unas sirenas que se activan a través de las juntas parroquiales, por ejemplo, o hemos trabajado con la Policía Nacional en territorio, con bomberos en territorio, para que ellos sean los que activen las alarmas en este momento, aprovechando todos los recursos que tenemos. Pero vamos a tener un crecimiento muy importante en lo que es prevención con la instalación de estos equipos. Ingeniero, se decía que las acciones de prevención que están realizando las autoridades tienen que ver un poco basándose en lo sucedido en 1877, que fue la gran erupción del Cotopaxi. ¿Se podría llegar a esos niveles? Sé que es impredecible y al 100% decirlo no resultaría incluso meritorio, pero ¿se podría prever algo así, tomando en cuenta la actividad de este momento? El volcán tiene la capacidad de producir erupciones grandes y las ha producido en el pasado. No, tomemos en cuenta que solamente en el periodo histórico en el volcán se han producido 11 lahares hacia el drenaje sur, ¿no? Y 3 lahares hacia el drenaje norte. Entonces, si esto ha ocurrido en el pasado, no, es importante el prepararnos ante esta eventualidad, ¿no? Los lahares podrían ser quizás la mayoría podrían ser pequeños, algunos podrían ser moderados y unos pocos Expliquemos a la ciudadanía qué son los lahares. Probablemente no todos estamos al tanto de esta. Sí, los lahares es una mezcla de ceniza, de lodo, de bloques y de agua que viajan por gravedad, que descienden por gravedad desde las montañas. ¿Cuándo el volcán erupciona? Sí, a altas velocidades y que tienen un poder destructivo muy importante. No, los lahares se pueden producir a veces incluso sin erupción, ¿no? Estos se llaman lahares secundarios, cuando por ejemplo la ceniza es removilizada por la lluvia y esto se forma un torrente en las quebradas que desciende y a veces
puede tener tamaños similares o quizás del orden de las crecidas máximas que normalmente se registran en épocas de invierno. ¿Ese sería el mayor problema para la población? O uno de los mayores, en todo caso. El problema de los lahares y en segundo lugar la ceniza serían los efectos que a nosotros como vulcanólogos en el Instituto Geofísico nos preocupan y que hemos advertido a la población en los mapas. ¿Y sobre los cuales ustedes están trabajando, señor ministro? Sí, totalmente. No, yo le decía, y es para nosotros reiterar primero a la ciudadanía que se informe a través de los medios oficiales, la información oficial. Ha habido muchos rumores y a veces esto está creando pánico en la ciudadanía. Entonces, estamos trabajando en conjunto con el Instituto Geofísico permanentemente, emitimos 2 boletines diarios, estamos ahora acompañándonos de los equipos técnicos del Geofísico, inclusive en territorio, para que le pueda dar una charla, una explicación a la población. El día viernes estuvieron en Selva Alegre y así vamos a replicar este tema. Aquí no se trata de que la población, como lo conversábamos, no esté informada. Tiene que estar informada, pero con la información adecuada, es decir, no desinformada, sino completamente informada. Y quiero destacar, ¿no?, que la participación en este momento en territorio, con las consecuencias que hemos visto ya por el tema de la ceniza, no solo se concentra al MAGAP, estamos con el Ministerio de Salud Pública, una participación, hemos actualizado el censo de las personas con discapacidad de adultos mayores porque ellos tienen un proceso diferente en el momento de incrementarse el grado de alerta. Entonces, todo ese trabajo se ha venido haciendo, hemos visto una sinergia, reitero, muy importante con los gobiernos autónomos descentralizados y en ese camino todos los ecuatorianos debemos contribuir a que estemos mejor preparados para poder atender una eventual emergencia. Y esta es tarea de todos. Fernando Ampuero tiene más preguntas para ustedes. Ministro, doctor, muy buen día. Mire, mencionaba usted, ministro, que su trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados, pero al margen de esta contingencia, el Instituto ha venido alertando a la ciudadanía y a las autoridades sobre la potencial, sobre una posible erupción y sobre el comportamiento de los lahares ya por décadas. Y sin embargo, se han seguido desarrollando proyectos comerciales e inmobiliarios en la zona. Entonces, ¿qué hacer para que esa voracidad por el dinero de unos pocos privados no ponga en riesgo la vida de muchas otras personas? Yo creo que con mucha transparencia lo hemos conversado con las autoridades locales, principalmente porque el tema del desarrollo de las ciudades obedece al establecimiento de ordenanzas municipales que permitan el desarrollo seguro de estas mismas ciudades. Y en ese sentido, como usted lo menciona, en el pasado ha habido tal vez mucha irresponsabilidad de permitir construcciones en lugares donde no se puede. Y no solo en un tema ahora con el asunto del volcán Cotopaxi, sino que lo hemos visto en otros ámbitos. Viene el tema del Niño próximamente, tenemos que hacer frente a esta amenaza y hemos hecho un censo ya y hemos visto que hay poblaciones asentadas en zonas de inundación o que pueden ser propensas o que pueden estar propensas a un impacto en las cercanías de la costa. Entonces, es un trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y qué se va a hacer en lo sucesivo? Desde lo técnico, en el caso del instituto, doctor, y desde lo político, en el caso del gobierno nacional, ministro. Bueno, desde lo político lo hemos trabajado, ¿no? Recuerde, tanto se satanizó lo que se hizo en Guayaquil para que las personas que estaban en las riberas del Salado puedan salir, porque también es una zona sensible, y en vez de la autoridad local apoyar estas iniciativas del gobierno, y no permitiremos como gobierno nacional futuros asentamientos en zona de peligro. Eso es parte de nuestro control. Doctor, desde lo técnico también le preguntaba a Fernando Ampuero. Sí, desde lo técnico lo que hemos hecho nosotros es, por ejemplo, el presentar a la comunidad los mapas de peligros o los mapas de amenazas, donde ahí ya se señalaron cuáles son las zonas de riesgo, las zonas de alto peligro, por el caso, por ejemplo, de lahares o de ceniza. Lo que vamos a hacer en el futuro es completar estos estudios para ver cuál sería el impacto, por ejemplo, aguas abajo del río Guayabamba y del río Esmeraldas, y también en la zona del río
de los que va hacia el lado oriental. Señor ministro, me quiero referir también a las personas que estarían en riesgo directo o indirecto en caso de una erupción del Cotopaxi. Son 145.000 quienes riesgo están directo, en riesgo directo, sí, es que está y alrededor de 300.000 quienes estarían en indirecto, total, ¿verdad? En total. Sí, cuando nos referimos a eso están involucradas las provincias del Cotopaxi, Tungurahua, Napo y también Pichincha, ¿no? Sobre todo ahí es donde tenemos la mayor presencia o de impacto que podríamos tener. Y con ellos es que hemos realizado estas capacitaciones que yo le decía al inicio de la entrevista. Son aproximadamente 225.000 personas que ya han tenido una inducción. Pero este proceso continúa. Hemos tenido la inducción, ya les decía, después de la capacitación, los simulacros. Hemos iniciado yo también, ahora que comenzó el ciclo escolar acá en la región Sierra y la Amazonía, ya con los alumnos, ¿no? Ya los profesores están socializando los planes de contingencia. Vamos a ir a la capacitación y posteriormente a los simulacros. Capacitación en la que ustedes también participan directamente. Si el Instituto Geofísico ha participado en la capacitación, va a seguir participando. Lo hemos hecho el viernes pasado, asistimos a unas capacitaciones en el Valle de los Chillos y así lo vamos a hacer en todas las provincias. Ahora también, ministro... Marcela, disculpa, ahí es importante este tema de la capacitación, porque con eso alcanzamos una sociedad mejor preparada, que sepan que tenemos que convivir con el Cotopaxi como en su momento las poblaciones cercanas al Tungurahua aprendieron a convivir con el volcán Tungurahua. Ahora, también es importante, ministro, preguntarle esto: si es que son 225.000 capacitaciones, 300.000 afectados o probables afectados en caso de la erupción, en una escala del 1 al 10, ¿en cuánto estarían ustedes preparados en este momento en caso de presentarse una erupción? Yo estimo un 8, ¿sí? Todavía nos queda una brecha, que hay que ser muy objetivos en lo que estamos comunicando. Ha habido estas falencias, estas falta de conocimiento por parte de la población, porque tú puedes llegar lo veíamos en Mulá, lo hemos llegado 3 veces a la población, pero a veces no asiste la población a la capacitación o la población no participa en los simulacros. Entonces hay un tema de corresponsabilidad, que yo creo que de a poco lo vamos afinando y estamos mejor preparados. Finalmente, 2 temas que probablemente inquietan un poco a ciertos sectores. El tema que tiene que ver con la información supuestamente escueta que se da diariamente en relación a la actividad del volcán Cotopaxi y el estado de excepción. Bueno, en el tema de comunicación yo le decía, ¿no? Levantamos 2 informes diarios técnicos con el Instituto Geofísico. Pero técnicamente está lo que debería estar en ese Claro, informe. bueno, el Instituto Geofísico posteriormente sus mismos informes diariamente los ponen a disposición de la ciudadanía. O sea, al ente técnico en ningún momento se le ha dicho que no ponga la información. Ellos ponen sus boletines de forma permanente. Debo aclarar también algo, ¿no? El Instituto Geofísico hace unos boletines especiales y estos boletines especiales hemos publicado 14 en nuestra página web. El último boletín, por ejemplo, tiene alrededor de 30.000 visitas. Entonces hay un esfuerzo grande para difundir todos los conocimientos que nosotros estamos adquiriendo en base al monitoreo. Muchísimas gracias, señor ministro. Gracias, se nos ha terminado el tiempo. Estaremos nuevamente con usted para hablar del otro tema, que es del fenómeno del Niño. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Nos vamos ahora rápidamente a los segmentos de la comunidad.